Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La justicia es por gracia de Dios. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él examina y comprueba lo que verdaderamente hay en las obras del hombre. El orgullo de corazón es pecado. Orgullo es arrogancia, soberbia ante Dios. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 20, versos 6 y 9. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Escucha con atención lo que nos dice aquí el Señor en boca del rey Salomón. Dice que muchos hombres, la gran mayoría de los hombres del mundo, proclaman, quiere decir pregonan con sus propios labios, cada uno su propia bondad. Ellos mismos se dicen ser buenos. En alguna ocasión le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Maestro bueno. Y él, para decir que ningún hombre es bueno, dijo: bueno solo Dios, el que está arriba en los cielos. Pero hombre de verdad, o sea, hombre justo, ¿quién lo hallará? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nosotros sabemos que lo único que verdaderamente limpia al hombre de malas obras es la palabra de Dios. Cuando la hacemos, ella va sacando de nuestros corazones todo lo malo que hemos sido. Escrito está en el profeta Jeremías, capítulo 2, versos 35 y 22. Soy inocente, he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí nos habla Dios en boca del profeta Jeremías y le dice a todas aquellas personas que dicen: soy inocente, como quien dice: yo no tengo pecado, yo soy libre de culpa. Y dice el Señor: he aquí, yo entraré en juicio contigo, porque el solo hecho de decir que es inocente, que no tiene culpa, pues ya es un pecado, porque todos éramos pecadores y aún siendo cristianos cometemos errores y equivocaciones. Por eso dice el Señor que Él entrará en juicio con aquellas personas que lo dicen, porque dijiste: no he pecado. Aunque, mira, declararse ser inocente es decir: no tengo pecado, no he pecado. Aunque te laves con lejía, dice el Señor, o sea, con desinfectantes que blanquean, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque es que el pecado precisamente es mancha, tanto en el cuerpo como en el alma y como en el espíritu. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del verso 1 al 4, 23 y 25.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la fe, la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Tremenda palabra. Y aquí nos enseña nuestro mismo Maestro y gran sumo sacerdote, Jesucristo. Dice que entonces habló él a la gente, invitándolos pues a su doctrina y a la vez a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, están de acuerdo en todas las enseñanzas de Moisés, que es su doctrina. Y los escribas y los fariseos vienen precisamente a ser maestros de esa cátedra, esa doctrina. Dice el Señor: así que todo lo que os digan que guardéis, le dice a la gente y a los discípulos, guardadlo y hacedlo conforme a lo que está escrito en el Evangelio, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y recomienda: mas no hagáis conforme a sus obras, no los imites, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Entre esas cargas pues está el diezmo, que es como un impuesto, un tributo, y ellos lo exigían circuncidando a la gente y obligándolos a que lo hicieran. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, o sea, los mismos fariseos y escribas, ni con un dedo quieren moverlas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, maestros, hipócritas! ¿Qué quiere decir? No son más que engañadores, mentirosos, pecadores, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Menta, eneldo, que son plantas medicinales, y el comino, que es un condimento, cosas sin valor, escúchalo bien. Y dejáis lo más importante de la ley: la fe, la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer porque precisamente no querían recibir la gracia, y esto era lo que les había impuesto Moisés a través de la ley, sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de hacer la fe, la justicia y la misericordia, que solamente pueden venir a través de la gracia de Cristo. Y como no lo querían recibir, pues sencillamente no lo tenían en su corazón. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, les vuelve a decir el Señor, porque limpiáis lo de fuera, o sea, no son sino apariencias en lo que hacen, pero por dentro estáis llenos de robo, porque eran ávaros y de injusticia. Mira, tremendo. Y esto pasa con todas las sectas y las herejías del mundo, porque aquí los que se favorecen son precisamente los supuestos maestros de esas herejías y sectas, pero el pueblo sigue en el mismo pecado, en el mismo mal. De allí que verdaderamente, como hemos venido diciendo, la verdadera justicia es por la gracia de Dios a través de Cristo, en la fe, en el amor, en la bondad y en la misericordia. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 9, del verso 30 al 32.
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Qué interesante. Mira, porque ya entre más conocemos de la palabra del Señor, Él más nos aclara de cómo son las cosas. Dice aquí Dios en boca del apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, o sea, referente a todas las naciones del mundo, diferente de la nación de Israel, que no iban tras la justicia porque no tenían la ley de Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mira, los gentiles que verdaderamente han recibido la gracia de Dios a través de Cristo y han recibido esa fe de Cristo y han sido consumadores de esa fe, verdaderamente hemos podido obrar justicia. Mas Israel, la nación de los judíos, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Por la misma debilidad de la carne. Porque esa ley lo que hizo fue precisamente mostrar lo que ellos tenían en la carne a través de esa concupiscencia, de pasiones, placeres y malos deseos. Y pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzó? ¿Por qué no la alcanzó el pueblo de Israel? Porque iban tras ella sin gracia, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Y como tenían incredulidad en Él, pues precisamente no llegaban a la fe, ni a la justicia, ni a la misericordia. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 6, del verso 16 al 18. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué bendición, qué gracia, qué amor de Dios hacia nosotros. Vuelve y nos dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice que si nosotros nos sometemos a alguien, o sea, nos sometemos a la autoridad y dominio de alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte. Mira, o sea que si nos sometemos al dominio del pecado, pues lo más probable es que nos alcance la muerte, así como lo decretó Dios en Adán y Eva. Ciertamente moriréis. Y la muerte, ya sabemos que se refiere a una muerte espiritual, donde el hombre pasa a ser irracional a causa del pecado, y también una muerte física, porque esa es la paga del pecado. O sea, de la obediencia, si nosotros le obedecemos a Dios, es para justicia. Porque asimismo el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, si le obedecemos a Dios en toda su palabra, de seguro que vamos a ser practicantes de la justicia. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aún erais esclavos del pecado, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, de instrucción y enseñanza a través de las Sagradas Escrituras, a la cual fuisteis entregados, o sea, sometidos a Dios. Bendita su gracia. Y libres del pecado, ya por esa misma obediencia a Dios y ese mismo sometimiento a Él, vinimos a ser siervos de justicia, servidores de la justicia. Gloria a Dios. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.